relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. La historia del vino mexicano no solamente se ha escrito en los viñedos o en las barricas, sino se ha escrito en personas y gracias a personas, en hombres y mujeres que quizá dejaron sus países o que aquí nacieron, cambiaron profesiones, estudiaron ciencias, agricultura, enología y terminaron dedicándose Yo creo Ya me que te iba a equivoqué. decir que lo volvieras a empezar. Sí, lo dije mal. One more time. La historia del vino mexicano no solamente está escrito en viñedos o barricas, está escrito en personas y gracias a personas. Hombres y mujeres que cambiaron profesiones, estudiaron ciencias, agricultura, enología o más y terminaron dedicando su vida a demostrar que México sí puede producir grandes vinos. Bienvenidos amigos de Rewind, ¿cómo están? Edgar, amigo, partner, ¿cómo estás? Oye, gran introducción, Mari, ¿eh? Te aventaste un muy buen Oh. texto porque pues yo creo que sí vamos a convertir esta conversación en historia, en vida de aquellos que fueron en su momento y muchos de ellos siguen siendo referentes y voces del vino en México. Sí, hay muchos. La verdad es que, a ver, vamos empezando por decir que escogimos algunos de los muchos y muchas personalidades del mundo del vino, de la industria del vino, que han hecho una gran labor por el vino mexicano. Pero quisimos irnos ahorita como estas primeras figuras, como que empezaron a surgir y empezaron a sentar un precedente en diferentes ámbitos, ¿no? Del vino en México. Exactamente, creo que no es un top, no hay un 1 al 10 o 10 al 1. No. Literalmente metimos la mano en la pecera de los nombres porque sabemos que son muchísimos, que faltan, nos van a faltar bastantes nombres y aquí es donde queremos invitar a todos, porque sabemos que nos escuchan desde el valle, desde el altiplano norte, desde el altiplano sur, que desde donde nos escuchen, nos puedan mandar personas que hayan sido referentes y no solo en zonas productoras. Puede haber alguien que en su momento llevó el vino a las costas y hizo un tema de turismo, de escuelas o de lo que ustedes quieran. O sea, lugares en México donde las Ujú. voces o la voz del vino mexicano se alzó. O Entonces, en una sala de cata, partner, ¿no? exacto, No tiene que exactamente. ser un productor de vino, en una sala de cata también, ¿no? Entonces, hay muchos ámbitos en los cuales puede la gente dejar su huella y está muy padre. Y ahorita, pues vamos a hablar, aproximadamente son 9 personajes por ahí, unos más, unos menos, y en ellos se entrelazan otras historias. Y la verdad es que eso es lo lindo, ¿no? Cómo se va entrelazando uno con otro y cómo va dejando cada uno su huella. Y pues yo creo que en este no vamos a hablar de una persona en especial. Arrancamos con el primero. Es que, a ver, Mari, Es, sí. antes de que es el primer nombre, Ah, perdón, va. hay que, hay que contextualizar y para eso quiero hacer una pregunta para todos. Ah, va. Ok, ok. ¿Dónde nace el vino en el continente americano? ¿En California? ¿En Argentina? Pues ¿En en Chile? México. ¡En México! Por eso lo importante de este tema de la voz del vino mexicano, porque En si bien, México, aplausos. Ta, ta, ta. y más por ahorita el tema mundialista, ¿no? La verdad Ahorita es que sí, nace, México, ajá, lo platicamos alguna vez, ¿te acuerdas? Y nace en México a la par de Perú, también en sí, Perú, pero Perú como no era, o sea, como que la línea directa era el virreinato en México y luego el virreinato en Perú, entonces como que México fue más sonado en su momento, ¿no? por tema Pero sí, administrativo, queda ujú, México como este fundador, ¿no? claro. Recordemos 1597, en un rancho ahí polvoriento al norte del estado de Coahuila, en este lugar llamado Parras de la Fuente. Ujú, Ahí está la bodega más antigua de todo el continente. Al menos, pues así en papel, ahí se nombra, que es Casa Madero. sí, Digo, quise sí, sí, traerlo a sí. colación solamente como contexto de la cuna, no tanto como una voz, que así como tú dijiste ahorita, que no íbamos a hablar tanto de una persona como tal, sino de este contexto
Bueno, Ajá. quería dejar puntualmente porque vamos a hablar de voces del vino mexicano, porque aquí es la cuna, Claro, no, no, a básicamente. ver, es que, y aparte tenemos varios como que han sido los, pioneros, ¿no? En esto. A ver, yo me voy a ir primero por cuestión historia, pero también tenemos un personaje de la familia Madero, por ahí. Exacto. Entonces, ahorita iremos. Y también tenemos esta familia que no solo se queda en un punto, sino abarca dos grandes puntos, y es la familia Cheto, ¿no? Yo creo que la familia Cheto es punto medular en el vino en México, totalmente. Empieza con el abuelo, que realmente fue alguien muy innovador, muy visionario. Él llega a México en un tiempo en el que había guerras. En Europa estaba la Primera Guerra Mundial y en México estaba acabando la Revolución Mexicana. Entonces sale de un país en conflicto para entrar a otro en conflicto, pero de una forma u otra ve que México es un país con muchas oportunidades. Llega a México y aquí, bueno, él viene de Italia, él viene de Trentino Alto Adige, que es al norte de Italia, un lugar muy pegado a Austria. Y pues obviamente viene con una noción de la agricultura, de la vitivinicultura, muy desarrollado, porque pues en Italia, tarde o temprano, un país con una cultura vitivinícola ya de tantísimos años. Entonces es un hombre que viene y pues a plantar y a innovar, ¿no? Para lo que era en su momento. En 1924, partner, llega, ¿no? A México. Entonces, imagínate, todavía apenas en 1920, por ahí es cuando es nuestra, ¿cómo se dice? Se acaba la revolución, Sí, supuestamente, y nace nuestra constitución, ¿no? supuestamente. Supuestamente, porque siguieron muchos conflictos y se mataban a nosotros. Pero bueno, y nace nuestra constitución. O sea, imagínate el tiempo en el que viene este hombre, ¿no? Haber dicho, chale, ¿a dónde llegué? Pero, pero con todo y todo, llega a México buscando oportunidades con 20 años de edad. O sea, era un niño. Y aún así, mega visionario. Entonces, él llega a Baja California, llega ahí, ve las condiciones ideales, él piensa que tiene el clima muy parecido a ciertas regiones en Europa, veranos muy secos, inviernos con lluvia, y le encanta la tierra. Le encanta la tierra y entonces para 1960-1970 impulsa completamente plantaciones de varietales diferentes. Él empieza a introducir estas variedades italianas a México que se han dado padrísimo. Y lo muy interesante es todas las técnicas que empieza a traer a México y de ahí muchos empiezan a aprender esto. Pero luego no se queda solo en él. Tiene dos hijos. Y un hijo se queda en Baja y el otro baja al Bajío, ¿no? De quien vamos a hablar también ahorita. Entonces, empezamos con Luis Cheto o Luis Agustín Cheto, que la verdad ha sido un o bueno, fue un gran impulsor también del vino mexicano, él ya mexicano como tal, nace ya como mexicano, y entonces él empieza a desarrollar todo lo que es L.A. Cheto, la primer vinícola que aparte también exporta vino. Entonces pone el nombre de México fuera de México y entonces hace que la gente voltee y diga, achis, sí se está haciendo vino en México. Y vino bueno, empieza a poner la Sangiovese, por ejemplo, la Pinot Grillo, muchas uvas que antes el papá había traído, pero pues ya como a nivel más vinos de calidad, vinos también de rendimiento, de alto rendimiento, los viñedos y todo esto, él lo perfecciona, ¿no? Luis Cheto y su hermano, que fue Ferrucho, Luis Ferrucho, se viene a Aguascalientes. Como Sí. que dijo, a ver, no, aquí ya dos grandes no cabemos, déjame ver a dónde me voy. Y entonces se viene a Aguascalientes y hace lo que es Valle Redondo. Y aquí empiezan a hacer jugos, mucho el rollo de la uva para la industria, ¿no? Que se le llama, la uva Sí. para jugos, para concentrados, y hacen, que para mí ha sido un mega gol. Quizá mucha gente va a decir, ay, pero eso no es vino de calidad. Pues sí, pero vende un chorro. El vino California. Así Ahí es. hay polémicas, ¿no? Pero bueno, no nos vayamos a las polémicas. Hacen el vino California y despega cañón. Y luego vienen con los vinos Cuatro Soles, ¿no? Pero yo creo que son dos hermanos
dos visiones muy diferentes, las dos grandes empresas, empresas que han puesto a México en el mapa. Cuatro Soles es un monstruo en cuestión industria, está ya asociado con diferentes empresas en diferentes países. Cheto, bueno, no digamos, o sea, es un monstruo también como vinícola. Entonces yo creo que son, primero el papá y ellos dos, son hermanos o fueron hermanos súper visionarios, que ahora los nietos son los que han seguido esto. Y pues uno se fue a calidad, otro se fue a cantidad, pero tarde o temprano han sido exitosos, ¿no? Es que, a ver, Entonces, son dos es un gran nombres, ejemplo. pero es un apellido. Y un apellido que puso el vino en México de una forma a gran escala, por así decirlo. Ujú, En sí. ambos casos. Lo que dices, el que se va a hacer vino de calidad por volumen, pues bueno, tiene literalmente sus botellas están en todos los supermercados en México, y fuera de México también. Y el que también se fue solamente por vino de volumen, o el Ujú, vino centrado en jugos, en concentrados, en todo esto, también creó un mega monstruo industrial. sí. Entonces, tan así fue que aquí en Aguascalientes nace el famoso Cuatro Soles, como dices, Ujú, pero que dentro de esta controversia, pues ha hecho que sea vino de entrada para cualquiera y todo ujú. el que entra al mundo del vino, tanto conocedores como no conocedores, conocemos esta marca. Lo ha probado, el Lo Four hemos Sons. probado, lo hemos visto, vemos sus Lo hemos etiquetas, probado. lo Sí, hemos sí, probado, sí, la sí, verdad es que sí. sí, no hay forma de Y que hay no. que aceptarlo. O sea, Four Sons, tarde o temprano, es el vino de entrada de muchos. Pero no, y no está mal. O sea, yo No, pues creo que, no. como bien lo dices, hemos hablado mucho de este temita de la democratización del vino. Pues, pues Cuatro Soles o digamos Valle Redondo se fue a eso. ¿No? O sea, a ver, se fue a un público que no tenía tanto nivel socioeconómico, que no tenía tanta cultura del vino, que pues no tenía el paladar para probar un vino seco, mucho más tánico, papá. Y dijo, pues al público, a la gente en México le gustan los jugos, le gustan los refrescos, pues vámonos también a estos vinos que vayan a ese público. Y fue un mega target. Y la verdad es que, sorry a todos los que son haters, pero pues fue un boom. Un boom. Y No, es supo un caso de hacerlo bien. estudio, por supuesto. Es un caso de estudio, ¿no? Y ya lo hemos platicado otras veces, pero aquí lo que me encanta es eso, la visión de un hermano, bueno, primero del papá y luego la visión de este hermano que se queda en baja y la visión de, a ver, vamos a salir de México. Bueno, primero la industrialización que tuvo, las técnicas, todo lo que empezó a hacer, la verdad es que ha sido la herencia italiana que trajo a México, todo Luis Agustín Cheto. Y Sí. lo que ha hecho acá, o hizo Ferrucho en Aguascalientes. Yo Bueno, creo que que los Ferrucho en dos. Aguascalientes le tocó estar en una época dorada para la uva. Tal vez no para el Sí, vino como tal, pero sí para la ujú. uva. Entonces, Sí, pues claro fue de que las fue un actor primeras. importante al momento de que aquí en Aguascalientes, en los 70s, 80s, pues aquí era un mega boom, ¿no? Ujú. Sí, Y aquí tuvimos, totalmente. bueno, se vio la caída y a pesar de la caída, se Ujú. mantuvo Valle Redondo. Ahí Sí, estuvo el sí. detalle. Ellos no reconvirtieron, ellos no cambiaron. Ellos mantuvieron una línea con sus uvas, ¿no? Sacando sus Sí, jugos, sacando sus concentrados y sacando sus vinos a menor escala. Pero lo mantuvieron. sí, Simplemente cambiaron el mercado. exacto. O Oye, entendieron pues el mercado. cuando entrevistamos a Pauloni. Sí, Él estuvo trabajando aquí en estuvo Valle aquí. Redondo, ¿te acuerdas que nos contó? Y Sí. luego ya se fue, no le encantó y se fue. Pero dijo que no era así como que lo suyo. Pero tarde o temprano se trajo también a Pauloni gracias a Valle Redondo, ¿no? Entonces, ¿y cuántos más han salido de Valle Redondo? Ahorita vamos a platicar de un viticultor que nos encanta y que es amigote, que Claro. también estuvo en Valle Redondo. Entonces, pues tarde o temprano es un legado. Exactamente. Y conectando con esta familia Cheto, hay un personaje que agradecemos que aún lo tenemos en vida,
Ay, sí, Y son de tipazo. esas historias que empiezan como una aventura temporal, pero terminan siendo toda una vida, ¿no? Y esa es la de Don Camilo Magoni. Uh, Sí. bueno, Don Camilo Ujú. Magoni es Aparte, es un amor de señor, ya lo entrevistamos y bueno, qué cosa tan bonita. exactamente, si quieren escuchar más a fondo su historia, escuchen su capítulo. Y Ay, sí, por literalmente él es favor. el italiano que se hizo mexicano por convicción, ¿no? Sí, es buenísimo. Sí, sí, Y bueno, tipazo. hablar de Camilo Magoni es hablar de una de las raíces, creo que más profundas del vino mexicano moderno. Ujú, Él, bueno, es nacido en Morbeño, al norte de Italia, y formado en la histórica Escuela de Enología de Alba, en Piemonte. Él llega a ujú, Baja California en los años 60, le estoy haciendo un resumen, pero escuchen su episodio. Llega en los ujú. años 60 invitado por Angelo Cheto. Ah, esta vez, Exactamente, visionario también. por eso lo conectaba. Y sin Ujú, saberlo, pues terminaría ayudando a transformar para siempre todo el Valle de Guadalupe. ¿Qué ujú, pasa? Camilo, pues no solamente vino a hacer vino, creo que él lo que hizo fue, vino a entender la tierra de aquí, ¿no? Durante más de ujú, 5 décadas, creo que se dedicó a experimentar, a plantar, a observar y a descubrir qué variedades podían realmente expresar el carácter del valle. ujú. Gracias a esa obsesión curiosa y casi, yo diría casi científica, hoy Baja California cultiva muchísimas de las uvas que definen su identidad. Se habla incluso, y él nos lo dijo, de más de 100 variedades plantadas y Sí, está estudiadas por cañón. él mismo también. O sea, Ujú. lo que dejó él para el valle creo que es invaluable. Este, Y después sigue de... dejando. Y sigue dejando. Sí, sí, sí. O sea, Acuérdate su que hasta nos legado. dijo, pues mi plan para los próximos 50 años. Sí, No, 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 qué amor de hombres. está Ajá. increíble. A ver, después de una larguísima trayectoria en Lacheto, él decide crear Casa Magoni, que es este proyecto familiar que refleja perfectamente su personalidad. Y a ver, quienes hemos tenido la fortuna de ir, son vinos súper honestos, elegantes, experimentales, tiene de todo. El señor tiene botellas de todo lo que se te ocurra. Están profundamente ligados a sus raíces italianas, porque muchas de esas Ujú. uvas son italianas. Y bueno, ahí conviven variedades clásicas, mezclas poco comunes, etiquetas que hablan pues, tanto del Mediterráneo como de este desierto baja californiano, ¿no? Pero quizá lo más impresionante de Camilo no es solamente lo técnico. Creo Ujú. que, híjole, es su sensibilidad, ¿no? Porque además de Ujú. enólogo, pues ha sido historiador, investigador, defensor de la cultura del valle. eh, Fue cónsul honorario de Italia en Tijuana. Entonces, Ujú. muchos lo consideran pionero, ¿no? Para otros es un gran maestro. Y en realidad creo que escuchar a Camilo Magoni, pues literalmente es escuchar la viva memoria del vino mexicano, creo yo. Ok. Sí, 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 Entonces, definitivamente. si vamos a hablar de alguien en vida que tiene todo el peso en su voz para hablar de vino mexicano, es don Camilo Magoni. Totalmente. Y como bien dices, puede ser italiano, pero Camilo, hermano, ya eres mexicano. O sea, Exactamente. totalmente. O sea, ha hecho más por el vino en México que lo que muchos están apenas haciendo. No digamos Exacto. que no han hecho, ¿no? Entonces, sí, sí, es un gran personaje y ama a México aparte, ¿no? Entonces, como dijo, aparte, su familia ya es totalmente mexicana. Entonces, pues ya, ya es Ya mexicano. es. Padre de puras mujeres, ¿no te acuerdas que hasta nos dijo? Ay, no, no me hizo reír mucho don Camilo en esa entrevista. Oigan, y se me había olvidado decir al principio que este capítulo lo teníamos que haber hecho desde hace mucho tiempo, porque claro que tenemos que hablar de la gente en México, pero para que vean que sí los escuchamos y sí los leemos, hubo una persona que nos puso, creo que fue en Spotify,
cuando hablamos de Michelle Roland, dijo, increíble, padrísimo, pero ¿por qué no hablan de la gente de México? Y dije, cierto, tienes razón. Entonces, aquí estamos hablando de la Aquí gente de está. México. Querido podcast, escucha. Fan de Rewind, aquí está. Estamos haciendo tu petición. Y Y bueno, estoy seguro nos que vamos de a este ir. capítulo va a salir otro capítulo de los que nos van a estar escribiendo, vas a ver. ¿Y sabes qué? Que yo creo que vamos a hacer 2 capítulos, partner, porque es mucha la información. Así Entonces, a ver, es. hasta echémonos unos 5 hoy y en el próximo capítulo otros 5, porque esto está buenísimo. Eso. Mucho de dónde sacar. Oye, a ver, vamos viendo. Vamos a ver el timing. A ver, otro que es, híjole, yo lo admiro mucho. Se me hace una persona que pareciera súper callado, súper tranquilo, pero que a mí se me hace que por dentro así como que está su cabeza todo el tiempo toc, 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 como hámster así en la bolita. Es Hugo Como, da Costa. como Han. ¿Cómo qué? Como hámster así, ¿no? Que dicen, el hámster en la cabeza lo trae vuelto loco. Es Hugo da Costa. O sea, ha hecho 1000 cosas y yo sé que tiene sus lovers, tiene sus haters, pero esto significa que está haciendo algo, Como los ¿no? genios, pues así es. Como los genios, ¿no? O sea, está trabajando y está haciendo ruido. Y eso a mucha gente le encanta y a mucha gente le molesta, pero si te molesta, qué pena me da tu caso, significa que estás muy atrás si te molesta. Así que vamos a hablar de Hugo da Costa, porque a nosotros nos encanta y lo admiramos muchísimo, que tenemos que hacer un capítulo con él, partner. Nos hemos tardado. Pues ya hay que Ya, tenemos agendarlo. que buscarlo. Hay que agendarlo, hay que buscarlo. Y bueno, Hugo da Costa nace en el 55 en la Ciudad de México. O sea, su destino inicialmente por nacimiento pues no tenía nada que ver con el vino, ¿no? Porque muchos de los que hablaremos hoy quizás sí. Pero él empieza a estudiar en Francia y en Francia dice, oye, aquí la onda de la agricultura, la gastronomía y todo está padrísimo. Y el vino, obviamente. Entonces, estudia en Montpellier, que es una de las regiones más importantes de la gastronomía y del vino en Francia, en cuestión estudio, ¿no? Y empieza a enamorarse de todo lo que tenía que ver con el vino, entiende cómo nace el vino, cómo es el terroir, cómo es todo esto, y genera en sí mismo una sensibilidad importantísima que dice, a ver, hay que llevar esto a México. Hay que hacer que en México se lleve todo esto ya a un nivel más estudiado. No como, o sea, lo que han hecho Magoni y Cheto y Pauloni y todo, no, en su momento, sino, a ver, hay que estudiarle y hay que entenderle. Y estudiando pues de los que inician en la historia mucho esto, y regresa a Baja, se queda en Baja, porque obviamente era la región del momento o la que estaba surgiendo más en ese momento ya como la historia moderna del vino, y decide romper las reglas. Funda en los años 90 lo que es Casa de Piedra, que es como su proyecto, como su bebé, digámoslo así, Sí. el más sonado, porque tiene varios, no nomás uno, tiene varios. Es el más sonado y empieza a trabajar mucho por el vino mexicano desde Casa de Piedra. ¿Tú conoces Casa de Piedra, no, partner? Sí, 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 un lugar precioso y tienes la ventaja de probar ahí los vinos de De Hugo. Hugo. Fíjate que yo no he podido. Cuando fui la primera vez a Valle quise ir, pero estábamos recién acabando pandemia y estaba cerrado todavía. Entonces no me tocó, pero tengo que regresar. Hay que ir a Valle, señores, vayan a Valle, Guadalupe, por favor. Es una Sí, chulada. Sí, por favor. Es una chulada. Y bueno, entonces, pero él empieza con Casa de Piedra, varios proyectos, pero dice, oigan, a ver, no, yo no me puedo quedar aquí. Yo tengo que compartir lo que estoy haciendo y enseñar a otros lo que estoy haciendo. Y hace porque él tenía vocación de maestro, ¿no? También. Y funda lo que se le llamó la famosa escuelita. Que esta escuelita fue un hervidero de gente con proyectos que ahora son importantes en Valle de Guadalupe, ahorita les menciono algunos, y no se queda solo allá, se la trae a Aguascalientes. O sea, fíjate cómo todo se ha vinculado a Aguascalientes también, ¿eh? ahí. Se trae la escuelita a Aguascalientes, que hasta la fecha está produciendo vino, que lo que le llamamos Somos Vid, ¿no? En este momento, o bueno, el centro de valor, que ahí está nuestra buena amiga Adriana y Caro.
arcelenóloga. Entonces, se lo trae a Aguascalientes, bueno, junto con Rafa Garza, Ricardo Álvarez, ¿no? Entonces, no se queda en eso y salen varios de ahí, como lo es Eric Plata, Cruz. Entonces empieza a ser un gran legado y crea otras vinícolas, crea otros proyectos y ha hecho todo esto siempre pensando en enaltecer el vino mexicano. Algunas de sus proyectos son, fíjate, habíamos dicho Casa de Piedra, que la funda en el 97 aproximadamente. Rompe un modelo completamente industrial a hacer un modelo como más vino boutique, más Sí. artesanal. Hay gente que le encanta el vino a Casa de Piedra, hay gente que no, pero eso es lo increíble de este tipo de vino, que rompe este vino como muy genérico y viene más a un vino de autor, quizá. Y eso empieza a ser Hugo también en México, que yo creo que eso está súper interesante. Él trabajó en Valles, ¿cómo se llama? En Santo Tomás, en Valle de Santo Tomás, sí, pero en la casa de la vinícola Santo Tomás, ahí aprende también muchísimo y funda Paralelo, Aborigen, Tabla Uno, que fue en Aguascalientes y de ahí surge luego Santa Elena. También otras bodegas en donde participa trabajando y como asesor, como te digo, Santo Tomás, Adobe Guadalupe, y también algo en lo que estuvo involucrado Pablo Alonso, nuestro Ajá. amigo, es La Contra, Sí. esta tienda de vinos que luego hay en otras ciudades. Entonces, hasta eso, ¿no? O sea, te digo que él no se para, él dice, ok, la escuelita ya no está, sigo con vinícolas, asesoro, pero a ver, ahora una tienda, y ahora, entonces, para mí sí es un hombre que, híjole, ha dejado un legado impresionante. De algunos de los proyectos que salen de la escuelita, Lechuza, Benacaba, Montefiori también, ya estaba un poquito, pero la escuelita como que hace que crezca mucho más. Parte de Mogor Badán, ahí hay diferentes personalidades de Mogor Badán, también estuvieron en la escuelita, Beachy Wines, bueno, lo que hemos platicado de Eric Plata, Vinos Cruz, o sea, todo esto, la verdad es que yo creo que Hugo da Costa ha sido un personaje esencial en el mundo del vino, tanto en Baja como en general en México, ¿no? Sí, y ¿Tú es cómo que lo ves, creo que Pablo? creo que no solamente hacía vino, o sea, él era como un filósofo del vino, ¿no? Digo, Sí. para muchos el hombre más influyente en la transformación de la viticultura mexicana de los últimos 30 años, yo creo. Ujú. Fíjate, él tenía una filosofía que creo que resume muy bien su visión. Él decía que el mejor vino mexicano no es el que parece francés, es el que no puede ser Ah, de ningún otro lugar. Por eso qué buscaba esta bonito. identidad, ¿no? O sea, y tiene mucha Total. lógica. O sea, esta parte me gustó mucho al leerla porque sí, o sea, ¿cuántos proyectos quieren parecerse al vino francés que lo hablamos en su momento en otros Ujú. ¿Cuál programas español? o al español cuando dicen, pero ¿por qué? Si el vino no es francés, es Estamos en mexicano. México, paz Exacto. vino. Qué bueno, estamos en proceso de búsqueda de identidad. Yo creo que en estos últimos, pues, 20 años, 26 años, porque empieza más o menos finales de los noventas, principios del 2000, ya esta nueva era del vino mexicano, pues es poquito. O sea, Sí, ponte a sí. ver contra Australia, contra Argentina, contra Chile, no nos vayamos a Europa, ¿no? Pues, híjole, estamos bebés y muy bien, ¿no? Para hacer estos 20, 25 años, creo que estamos avanzando muy rápido y eso es lo padrísimo de todos estos personajes que han ido haciendo, ¿no? Que se vaya logrando. Exactamente. Ahí te va otro nombre y fíjate, vamos a meter una mujer aquí en este caso. Eh, Sí, Me y parece es perfecto. la famosa, porque es muy famosa, Natalia Badán, ¿no? Ella, la Famosísima. guardiana de la tierra viva, ¿no? Y en el mundo del vino del Valle de Guadalupe existe este apellido que tiene el peso específico, ¿no? De la historia, que es el Ujú. apellido Badán. Y la familia lleva décadas en el valle. Su propiedad, Mogor Badán, es una de las más antiguas y respetadas de la región, ¿no? De hecho, tiene un restaurante también increíble y aparte los vinos están deliciosos. Pero bueno, Natalia Badán es quien ha llevado el legado familiar hacia un territorio completamente nuevo.
y ese es el de esta viticultura biodinámica y natural en México. En Ajá. un mercado donde la tendencia dominante durante años fue la intervención tecnológica, donde era extraer más color, más fruta, más concentración, Natalia apostó exactamente por lo contrario, que era como escuchar un poquito más la tierra, reducir la intervención en bodega, dejar que el vino hablara pues, con la voz más auténtica posible de su suelo. Y Ujú. bueno, sus vinos son polarizantes en el mejor sentido de la palabra. Como que no complacen a todo el mundo porque no están hechos, creo que para complacer, están hechos para ser Ujú. honestos, ¿no? Y esa Ujú. honestidad o esa rareza en un mercado lleno de vinos construidos para gustarle al consumidor promedio, creo que los ha convertido en objetos de culto, casi, Sí. para los amantes del Sí. vino más, pues más aventureros, ¿no? Los más reflexivos. Y Ujú. bueno, Natalia también es una voz importante en la discusión sobre la identidad vinícola mexicana. Muy. Eh, Ujú. Porque, a ver, la cuestión aquí o la pregunta es, ¿qué hace que un vino sea realmente mexicano? La cepa, el suelo, la historia de quien lo hace, pues ahí Todo está junto. o Yo todo digo que junto. todo. Pues sí, ¿no, partner? O sea, primero, no querer parecerse a, como decías tú muy bien, eh, y buscar qué te da el terroir. O sea, no me acuerdo con quién platicaba hace poquito que luego somos muy necios de, a ver, en todo el mundo se planta tempranillo, aquí planta tempranillo. A ver, espérate, tu tierra no es para tempranillo. Es un decir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ella sí ha checado eso, o sea, a ver, ¿qué me da mi tierra? ¿Qué uva aquí le encanta y qué uva no le encanta? Y yo creo que de entrada es eso, ser honesto y no ser necio en querer tener a fuerza la uva que se planta en todo el mundo, ¿no? Eso es uno, darle el tiempo que te pide la uva en donde está plantada y darte cuenta de que hay gente que le gusta que madure muchísimo. A ver, espérate, ya maduró. No quieras hacer un vino igualito no sé, a un vino súper potente de la Ribera del Duero. No, a ver, esto es lo que tu uva te va a dar aquí. Y todo ese tipo de cosas, yo creo que ella lo ha sabido canalizar muy bien y ha sabido escuchar su viñedo. Y yo creo que eso es lo importante. Y ha sido muy honesta en la forma en que vinifica. Porque aparte ha sido a Bogorbadán. Sí, Es un rancho, sí, neta es es un un rancho. rancho. Sí, o sea, de hecho es rancho El Mogor, ¿no? Y cómo llegas y pues es terracería, que a mí me encantó, o sea, yo tuve una experiencia en Mogor Badán hermosa y está increíble cuando tú fuiste también, ya has ido 2 veces, ¿no? Sí. Creo, ¿y cómo ha sido tu experiencia No, ahí? no, increíble, increíble. Y a ver, por ejemplo, la bodega pues no es muy grande, bajas y es pequeña, pero es muy bonita. Sí, creo que lo más enriquecedor es escuchar a Natalia hablar no Sí, solo de su bodega, del valle, o sea, de cómo se sí. expresa del vino mexicano. Creo que es lo más enriquecedor y sí es una voz autorizada, ¿no? Más que A ver, es autorizada. una gran defensora del valle. Es de las que se han parado frente a máquinas bulldozer casi casi para evitar que entre ciertos proyectos al valle. No digo, es un decir, pero su voz ha sido importantísima y mis respetos. Mis Sí. respetos porque ha sido súper, súper convincente y ella ha sido, pues, ¿cómo te diré? Respetuosa de sus creencias y las ha defendido a capa y espada, ¿no? A mí me pasó cuando fui a Mogorbadán, también fue esta primera vez que estábamos recién salidos del COVID, y no nos atendió Natalia, nos atendió la hija, Mm, su hija que en ese momento estaba estudiando en la Ciudad de México como bailarina, pues, de ballet. Pero estaba ahí por pandemia, obviamente. Éramos los únicos, Jorge, mi marido y yo. Y agarra y dice, ay, no, yo me voy a sentar con ustedes también a tomar un vino. Así, se sienta con nosotros a las 11 de la mañana, cotorreando, platicándonos de la historia de la abuela, porque según ella, la abuela o la bisabuela, no me acuerdo, que era francesa, porque Natalia, su origen creo que es catalán, eh, por parte del papá, pero la abuela, yo supongo que el lado Badán, este,
era francesa o no me acuerdo bien, pero fue espía. Ah, Según la nieta, o bueno, la hija de Natalia, la abuela ahí por ahí unas historias que fue espía. Entonces, no, bueno, nos tenía fascinados oyendo la historia, lo importante del storytelling que hemos dicho. Pasa el hermano con las naranjas, porque estaba haciendo un vino de naranja, no vino naranja, un vino de naranja. Unas naranjas esas rojas que parece que cuando las aprietas es sangre lo que te está escurriendo, ujú, deliciosas. Yo creo que nos echamos 3 horas platicando ahí probando los vinos. Aparte, qué delicia de vinos, ¿no? sí. Entonces, ahí está la autenticidad de quiénes son, ¿no? Los Badán, totalmente. ¿Traes otra mujer? Yo tengo otra mujer, sí, tengo otra mujer que aparte la admiro muchísimo, la conozco, es mi amiga y he viajado con ella y he estado en su vinícola y es mi querida Laurita Zamora, que también muy querida por muchos, muy criticada por muchos, pero vuelvo a lo mismo, se aguantan, jaja, porque está haciendo mucho. Así que si no les gusta, pues escuchen para que les dé más coraje. Laura Zamora. Ella definitivamente siento que igual que Natalia Badán ha puesto un precedente antes y después de Laura Zamora. Es una de las figuras más importantes como mujer del vino mexicano por el legado que lleva. Muy chiquitilla, ella es de allá de Ensenada, bueno, de esta parte de Baja California. Su papá, pescador, y muy jovencita entra a Santo Tomás al laboratorio, pero como estudiante, y empieza a aprender y aprender y aprender al punto que termina siendo la winemaker de Santo Tomás. Ella crea Único, el gran vino top e insignia de Santo Tomás. Y pues es el legado, ¿no? Que ha hecho también esta bodega. Mucha gente la ha juzgado, pero ahora sí ya tiene su título de enóloga como tal. Sí. En su momento era winemaker solamente, pero ahora ya se le llama, Pero a ver, se con la puede decir experiencia bien que enóloga, ¿no? tenía, era imposible no Ay, decir que era enóloga. ya sé, por eso digo que bueno, a quien no le gusta, pues bye. O bueno, espérense y escuchen al que sigue. Pero bueno, si es que no les gusta, porque yo la quiero mucho. Pero fíjate, algo de lo que me llama la atención de Laura Zamora es ese cariño a Baja, ese cariño al Valle. Es siempre igual defensora de todo lo que se hace en el Valle y siempre muy profesional. Sus vinos siempre han sido muy buenos. Ahora tiene Casa Zamora, que tiene unos vinos que me encantan. Pruébenlos, por favor. Y curiosamente, si se fijan, todas las etiquetas tienen relación con cosas del mar o de la pesca. Y este es como un homenaje a su papá, que les digo que era pescador. Entonces, COFA es donde se ponen los marineros en la parte de arriba para ver que ya estás divisando la tierra, o que si es no me acuerdo ahorita, ¿no? Pero muchas cosas que tienen que ver con el mar y con la pesca. Y bueno, ella insisto, no empieza como que la tradición del vino estaba en mi familia, sino aprendiendo. En Santo Tomás empieza a conocer controles de calidad, análisis químicos, manejo de la cava, todo, hasta que termina siendo la winemaker principal, como les decía. Ella empieza también a crear su bodega junto con Diana, su hija, y ahora pues están súper metidas junto con Joshua, que es su socio, y ya también tienen una escuela de enología, lo Sí. cual ha sido genial. Puedes tomar este curso, tiene un curso de 5 días que lo da tanto en Guanajuato, para gente de Guanajuato, o lo da en Santo Tomás, allá en su vinícola. Y son 5 días que vas, ahí te quedas porque tiene hotel y tiene restaurante y todo. Y puedes tomar este curso de enología con ella que debe ser espectacular. Yo he querido hacerlo, pero no he podido. Pero sí, Rodri Valadez, nuestro cuate, ya lo ha tomado con ella y dice que es buenísimo ese curso, ¿no? Entonces, pues no se quedó solo en, ay, bueno, ya fui, adiós, bye. No, sigue y no ha dejado de seguir, pues, impulsando el vino mexicano de una u otra forma, ¿no? Está muy Sí, sí, padre. tiene mucha relación con Guanajuato. De hecho, ella es asesora Ujú. de muchas vinícolas allá. Camino Muchas, de sí. Vinos en Guanajuato, Tierra de Luz en León, Guanamé, está La Venta en San Miguel de Allende.
Bueno, y algunas en Valle también. Sí, sí, la verdad es que pues no deja, y va y viene, ya y anda para un lado y para el otro, pero sí, buena onda, Laura. La vez que fui a su vinícola fue loquísimo, porque íbamos, eh, tres amigas íbamos y fuimos al congreso de la uva y el vino que fue de la OIV allá en Ensenada. Y un día dijimos, bueno, mira, nos vamos tempranito a Valle de Santo Tomás, estamos con Laura y luego regresamos y vamos aquí y luego vamos allá. Sueños guajiros que tiene uno o sea, como si todo estuviera a 3 minutos, ¿verdad? O sea, Valle de Santo Tomás de Valle de Guadalupe te queda a 1 hora. Pero llegamos con Laura y claro que llegamos a las 10:30 de la mañana, salimos a las 7 de la noche. O sea, nos la pasamos padrísimo, platicándonos de todo, de sus etiquetas, de su historia, de todo. O sea, fue de esas visitas que dices inolvidables. Porque aparte es súper cálida también ella con quien lo visita, ¿no? Entonces, sí, mis respetos, Laura Zamora también, señorona, y pues un saludo a Así ella, a es. Joshua y a Diana. Sí, 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 sí. una mujer súper trabajadora, muy apasionada y Ujú. lo expresa cada vez que se platica con ella o cada que uno la escucha, se ve que tiene una gran pasión por este mundo. Sí, 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 sí. Y bueno, pasamos en... No, no dejamos, ahora sí que tiempo, no dejamos el programa aquí y el otro nos para tener 2 programas de una vez. ¿Cuánto Órale, tiempo llevamos en esta grabación? fíjate que no sé, ahora quería hacer Pues yo creo memoria, que pero unos no. 40 minutos sí, porque ya son 12:20. ¿En serio? Ah, pues si quieres le Sí. paramos, o sea, ahorita cerramos y Ya abrimos otro. tenemos 2 programas para Sí, tener o sea, los 2 próximos y luego ir editándolo todo lo el sí, Congreso, ¿no? órale, Entonces, cerramos y sí, abrimos otro. va, Ok. Si quieres cierra, partner. sí, para tener referencia. Y sí, de hecho, pues todo nuestro respeto para la señora Laura. Y a ver, Mari, el tiempo se nos ha ido volando, nos Ujú. quedan muchos nombres, pero creo que, digo, para no irnos muy a prisa, me parece que es momento de parar y nos vemos otra semana, otro miércoles, para Sí. poder seguir platicando de los que siguen, porque sí, voces van a ser muchísimos y sirve que vamos juntando más y más y más nombres que nos pueda ir dando la gente. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, partner, porque sí, híjole, como que irnos de córrele rápido, no, 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 no se lo merecen, ¿no? Entonces, vámonos a otro programa de este tema. La verdad es que no lo teníamos pensado, pero ahora que nos pusimos a platicar, dijimos, sí, mejor lo hacemos en 2. Así que sigan con el próximo capítulo la próxima semana porque va a estar muy bueno. Tenemos más personajes, más gente que ha estado involucrada en el desarrollo del vino en México, mexicanos o no mexicanos. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escucharnos en este capítulo. Pónganos quién más se les ocurre que podamos investigar y pues con mucho gusto lo haremos porque ya saben que sí los leemos y sí los Por escuchamos. supuesto. Síganos en redes sociales. Nos vemos la siguiente semana. Este es Rewind. Bye Bye bye. Chao, bye. chao. Rewind ha llegado al final.